Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de un día especial porque vamos a conversar con todo un académico, un periodista del más alto nivel que yo tuve la oportunidad de conocer hace bastantes años, quizá digamos por el 2005, 2006 en Santiago de Chile y que después tuve la oportunidad de entrevistar por ahí por el 2007 en San Salvador, en su primera venida al país. Esta es su segunda venida al país y tengo la suerte también poder entrevistar a Ignacio Ramonet. Buenas noches, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Muy contento de estar aquí de nuevo contigo. ¿Qué puedo decir de Ignacio Ramonet? Bueno, es director de Le Monde Diplomatique en español. Es una publicación que se hace en Francia, que tiene básicamente una edición mensual sobre política, sobre cultura, que llega a 2.2 millones de personas y que supuestamente es la revista política, de análisis político profundo, más leído por la intelectualidad europea. Y este señor, digamos, cierto, viene dirigiendo del año 1990, tengo entendido. Absolutamente. Además, tiene un montón de otras cosas, es escritor, ha escrito bastantes libros, yo creo que más, me van a preguntar, yo creo que más de 15 libros, algunos bastante importantes que tienen que ver con la comunicación. Hay uno que se llama La teoría de la comunicación, hay otro que habla sobre la globalización, el pensamiento único, un libro que fue en su momento muy comentado, muy analizado. Otro es sobre Fidel Castro, que se llamó Fidel Castro a dos voces, y últimamente uno sobre el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien él conoce personalmente, incluso ha sido amigo de ellos. De todo esto vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar también de cómo está viendo el mundo y cómo está viendo, obviamente, su tema principal, porque él tiene todo el conocimiento sobre comunicaciones. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Bueno, Ignacio Ramonet, quien, vuelvo a decir, digamos, es uno de los periodistas más reconocidos del mundo, uno de los pensadores también, periodistas pensadores más reconocidos a nivel de anti-intelectualidad, está aquí porque fue invitado por la Secretaría de Cultura del FMLN. Viniste a una jornada de los de diálogos de invierno, ¿verdad? Diálogos de invierno, sí, sí. Y ya tuviste el día ayer Sí, ayer tuve una intervención en la universidad, era sobre la comunicación, los medios públicos, sí. Y tuviste la oportunidad de conocer al presidente Sánchez Serén. Por ahí vi una foto, hoy fue. Hoy fue, esta tarde el presidente tuvo la gentileza de recibirme, estuvimos conversando, una excelente impresión, un hombre con una experiencia importante. ¿Lo conocías tú de antes? No, lo conocía de reputación, evidentemente, bien conocido, primero por su rol de vicepresidente, luego su campaña, su victoria, y también porque en América Latina se le aprecia mucho como un hombre que es capaz de aconsejar en particular sobre las negociaciones que se están llevando a cabo en Colombia, negociaciones de paz, por su propia experiencia, ¿verdad?, en términos de conciliación y de paz. Así que me ha hecho una excelente impresión. Sí. Bueno, vamos a conversar con Ignacio Ramonet un poco sobre todo, no tanto sobre El Salvador, porque no ha estado, digamos, directamente en la observación de lo que es El Salvador, pero vamos a tratar, digamos, de hacer, ahí está la foto con el presidente, sin duda, pero vamos a tratar, digamos, con lo que podamos escucharla a él sobre otras observaciones que ha hecho en el mundo, comparar con lo que pasa en nuestro país. Tú has sido un crítico del neoliberalismo, de la globalización. Eres un hombre con postura de izquierda muy clara, nadie, digamos, se puede engañar en esto. Y fuiste de los que más escribiste advirtiendo sobre las consecuencias que podía tener una globalización donde el neoliberalismo llevaba a la concentración de los poderes. Incluso tú tenías alguna frase interesante, digamos, sobre todo en relación a lo que puede ser el poder de los medios. Dice: en este tiempo de globalización neoliberal, la información se ha convertido en uno de los problemas principales de la democracia. El neoliberalismo ha hecho desaparecer el cuarto poder como contraparte. Se fue imponiendo lo privado sobre lo público, lo individual sobre lo colectivo, y los medios de comunicación en su mayoría han dejado de ser contraparte.
Vamos a echar más adelante a los medios, pero yo quiero preguntarte si desde el tiempo que escribiste esto, hace 10, 15 años aproximadamente, ¿hay un cambio en el mundo? ¿Es el mismo mundo de hoy al mundo que tú visualizabas hace 15 años atrás? Bueno, el mundo evidentemente es diferente de hace 10 o 15 años, pero ¿recuerdas la última vez que conversamos, en el 2007? Sí. Precisamente yo hacía una crítica del neoliberalismo y decíamos, digamos, esta financiarización de la economía está alcanzando tales niveles de irracionalidad que probablemente se va a producir un desastre o se va a producir una limitación de ello, porque estábamos en un universo de desreglamentación bursátil en el que el capital financiero se permitía absolutamente toda clase de libertades. ¿Qué ocurrió un año después de que nos hubiésemos visto? El 15 de septiembre del 2008 se hundió la Lehman Brothers y fue la crisis. ¿Y qué es esa crisis? Es precisamente la crisis de la irracionalidad del capital financiero. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Es que a pesar de que se ha analizado de una manera muy científica esta crisis, no se han tomado las medidas para corregir el problema de la dominación financiera sobre la economía real. Y hoy tenemos a un continente como el continente europeo que sigue en crisis. Y las recetas que se están aplicando en Europa, que son las recetas de austeridad y de recortes, miran qué situación está España, miran qué situación está Grecia, miran qué situación está Portugal. ¿Verdad? Es decir, no pasa el recorte, el ahorro, exacto, no pasa por ser la solución a los problemas que tienen hoy día los países pues en de Europa. realidad no aparece como una solución, aparece como una solución técnica, pero desde el punto de vista social no vemos dónde está la solución, porque no hay crecimiento, porque la deuda de esos países ha aumentado. España era un país prácticamente que no tenía deuda, y sin embargo, desde que se aplican las recetas de recorte y de austeridad, hay menos recursos fiscales, porque hay menos actividad económica, y por consiguiente hay mayor endeudamiento. El desastre del paro, por ejemplo, hay en el conjunto de Europa, podríamos decir casi un país europeo entero en paro, hay unos 30 millones de personas que están desempleadas. El único país que emerge es Alemania y aplica sus recetas al resto del continente. Entonces, no hemos salido de la crisis desde 2008 porque no se han encontrado, digamos, soluciones que nos hagan entrar en un mundo post-financiero o de la dominación, del final de la dominación financiera. De ahí que en realidad no hayamos visto la salida del túnel. Los países que pretenden salir o que han salido un poco mejor parados que la Unión Europea son, por ejemplo, Estados Unidos, donde ha habido, al contrario, en vez de la austeridad, una inyección de liquideces extremadamente importantes por parte de la Reserva Federal. O bien Japón, que ha hecho la misma política, inyectar masivamente reservas en liquidez, perdón, sí, en la economía para activar la economía. Pero aumentando la deuda, la deuda del Japón, el Japón es actualmente un país cuya deuda representa el 200% del PIB, cosa que es perfectamente heterodoxa según evidentemente los economistas del neoliberalismo. Entonces, a la vez estamos en un mundo muy diferente, pero en un mundo en que desde ese punto de vista no se ha cambiado, porque no se ha regresado a lo que podríamos decir o podríamos llamar un keynesianismo, digamos, moderado, en el que... Un capitalismo moderado. Un capitalismo moderado. ¿Eh? ¿Se decir, puede no en este momento, Ignacio, volver a un capitalismo mesurado más? Bueno, mira, en la mayoría de los países latinoamericanos donde hay gobiernos de progreso, es lo que se está tratando de hacer. Lo que está tratando de hacer Brasil o Argentina o Ecuador, etcétera. Es decir, hacer que el Estado, en cierta medida... un rol del Estado un poco más importante. Que el Estado ayude, que evidentemente el mercado exista, ¿eh? Porque el mercado es una parte legítima del funcionamiento de la economía, pero que cuando el mercado no puede o el mercado en cierta medida no tiene límites que lo frenen porque está desreglamentado,
que el Estado intervenga para proteger sencillamente a los ciudadanos y participar en la actividad económica. Hay que recordar que los ultraliberales querían excluir completamente al Estado de la economía, cosa que no se ha conocido nunca. O sea, Nacho, que habíamos entrado en una especie de laboratorio financiero y la consecuencia de ese laboratorio financiero han sido los millones y millones de familias que han pagado esta crisis, ¿verdad? Y la han pagado con sufrimiento personal. No ha sido lo mismo con América Latina. Aparentemente, y tú mismo lo has reconocido, América Latina está pasando por su mejor momento. Absolutamente. Pero tiene buena dosis de neoliberalismo también, este buen momento. Sí, pero no estamos en una fase, por ejemplo, Chile, que fue el país donde más se experimentó el neoliberalismo, ha corregido los excesos. La mayoría de los países latinoamericanos que fueron pioneros en el neoliberalismo, donde se privatizó absolutamente todo y se vio lo que eso representaba en términos de dependencia, en definitiva, porque ¿qué es privatizar? Es vender al privado. ¿A quién se vendió? A grandes empresas multinacionales, es decir, que se perdió una parte de la soberanía económica. Hoy son países que han sacado la lección y democráticamente, mediante elecciones, eligiendo programas diferentes. Y estamos viviendo quizá el mejor momento de América Latina en tres aspectos. El aspecto democrático. En América Latina hay democracias en todas partes con elecciones renovadas. En el aspecto de la pacificación solo queda un conflicto político, digamos el de Colombia, y está en vías de negociación y esperemos, yo creo que todo el mundo espera que se consiga un acuerdo. Y tercer aspecto, el crecimiento. Es uno de los continentes que crece, menos que hace unos años, pero sigue creciendo. En América Latina, en estos últimos 10 años, han debido salir de la pobreza unos 60 millones de latinoamericanos. De ellos 35.000 en Brasil, pero igual han salido millones de latinoamericanos de la pobreza en Venezuela o en Ecuador o en Bolivia o en Argentina o en Uruguay, etc. Es decir que no se ha aplicado las recetas y lo que está pasando en Brasil en este momento no se ha aplicado al pie de la letra, pero eso se le ha aplicado al pie de la letra, al pie de la letra. No se ha aplicado o se han corregido los excesos, como decíamos. Lo que tú crees que no está haciendo Europa en este momento. No, porque Europa no ha tomado medidas a la vez para permitir que, digamos, el Estado vuelva a tener cierta autonomía con respecto al mercado. En particular, porque Europa tiene un problema y es que tiene una moneda excesivamente fuerte para ciertos países. El euro es una moneda que le conviene a Alemania, pero que no le conviene a Grecia, o no le conviene a Portugal, o no le conviene... ¿Por qué? Porque es una moneda excesivamente fuerte. Fíjate que el dólar, por ejemplo, con respecto al euro, no deja de bajar. No, claro. Porque permite mayor soltura, evidentemente, permite mayor exportación. Pero ¿qué puede exportar un país como España, o Portugal, o Grecia, si exportan una moneda tan cara que evidentemente resulta demasiado caro para los demás? Entonces su comercio exterior es un comercio en déficit, ¿verdad? Ese es uno de los problemas estructurales de Europa, el tener una moneda que para, digamos, la mitad de Europa, lo que llamamos los países del Mediterráneo, es una moneda excesivamente cara. Vamos a ir a un corte y voy a volver con una frase también de Ignacio Ramonet que dice: ha llegado la hora de reinventar la política y el mundo. Vamos a preguntarle cuáles son las ideas de este cambio que debe hacerse en el mundo. Ya volvemos. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Haber nacido en esta tierra, los salvadoreños no lo cambiamos por nada. Y aunque nuestro país es pequeño, su inmensa belleza no tiene comparación. No somos grandes en territorio, pero estamos en todas partes. Ser parte de este pequeño gran país nos hace poner el alma a todo lo que hacemos. Banco Agrícola. Bueno, ¿hay que reinventar el mundo? ¿Cómo reinventamos el mundo a esta altura? Está reinventándose, ¿verdad? Esta reunión
que está llevándose a cabo en Brasil con los BRICS, por ejemplo, con Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, bueno, es una manera de reinventar el mundo, que están creando un FMI para los países emergentes. Hoy esos grandes 5, pero mañana toda una serie de países intermediarios: Nigeria, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Etiopía, México, quizá Colombia, etcétera, que podrán integrarse. Ya Argentina está invitada a integrarse a estos BRICS. Están creando un banco de desarrollo que es el equivalente de lo que es el Banco Mundial, pero para ellos, y por otra parte un banco de financiamiento, que es el Fondo Monetario Internacional. Es un mundo nuevo. Segundo, el mundo se reinventa porque China está ocupando un lugar cada vez más central, en particular, y esto está provocando un movimiento muy importante. Por ejemplo, Estados Unidos está retirándose de Oriente Próximo para irse a vigilar China. Es decir, el objetivo estratégico de los próximos 20 años para Estados Unidos es estar cada vez más presente en el Pacífico. Primero porque ahí está ahora el peso del mundo. El poder económico. El poder económico y también la emergencia, digamos, con perspectivas de hegemonía política internacional de China. El hecho de que Estados Unidos se traslade hacia el Asia, hacia el este, ¿Lo ha entendido esto Estados Unidos? Sí, porque es una voluntad estratégica definida por el presidente Obama, ¿verdad? Por eso a final de este año salen las últimas tropas de Afganistán. Va a quedar una pequeña reserva, igual que puso un final a la guerra de Irak. Pero este movimiento de traslación de Estados Unidos crea un vacío en Oriente Próximo, y ese vacío es el que están llenando los conflictos en este momento. ¿Por qué hay tantos conflictos? En este momento tenemos 3 guerras en Oriente Próximo: la de Siria, la de Irak y la de Palestina e Israel, y que se ha reavivado. Y entonces es una de las causas es el hecho de que Estados Unidos está mucho menos presente en la región, porque también tienen menos interés en el petróleo de la región, porque ellos están produciendo gas y petróleo de esquisto, y según todas probabilidades, de aquí a pocos años Estados Unidos será ya autosuficiente desde el punto de vista energético. No va a necesitar los hidrocarburos de Oriente Próximo, o los va a necesitar menos, y por consiguiente... Si Estados Unidos es autosuficiente, podría bajar mucho el precio del petróleo. Es lo que puede pasar. Para muchos países productores puede ser un peligro. Claro que el petróleo... Para nosotros sería bueno, los consumidores. Absolutamente. Para algunos países productores puede ser una complicación. Está pensando en Venezuela, seguramente. Estoy pensando en Venezuela, estoy pensando en Argelia, por ejemplo. Pero lo que hay que saber es que el petróleo de esquisto no sirve para todo. Por ejemplo, con el petróleo de esquisto tú no puedes hacer queróseno para los aviones. Entonces siempre necesitas lo que se llama el petróleo ligero, que precisamente pueden producir países como Venezuela o como Argelia, si citamos estos dos, o México también, ¿verdad? Sí. Brevemente, ¿la administración Obama está en lo correcto? ¿Va caminando hacia algo en el cambio del mundo? Obviamente, China está produciendo un cambio en el mundo. ¿Lo ha entendido la administración Obama? Aparentemente sí. Yo creo que lo que el presidente Obama y la administración Obama ha entendido es que Estados Unidos ya no tiene los recursos para ser el gendarme del mundo. Es decir, que el fracaso de las experiencias del doble mandato de George W. Bush ha permitido sacar la conclusión de que Estados Unidos no puede resolverlo todo militarmente. No puede, aunque tenga el poderío militar que sigue teniendo, sigue siendo la gran potencia hegemónica con muchísima distancia con respecto a cualquier otra potencia, pero no puede llevar a cabo todas las guerras que quisiera. La prueba es el desastre que tenemos en Oriente Próximo. Eso es un punto positivo. Otro punto positivo es la reforma del seguro médico, que probablemente quedará como un avance importante desde el punto de vista social. En cambio, donde hay fracasos con la política migratoria. Evidentemente, hay un gran fracaso. Con la relación con América Latina, no ha habido ningún avance interesante para Obama y la administración Obama. América Latina no ha tenido peso,
y es una lástima, no se ha interesado suficientemente a esta región. Un poco se ha interesado por Brasil, porque todo el mundo se interesa por Brasil, porque tiene 200 millones de habitantes, claro, y muchos recursos. Mucho territorio. Pero América Latina es más que Brasil, digamos, no es solo Brasil. Correcto. Ignacio, quiero llevarte a Venezuela, ya un poco hablar, ¿sí?, un poco de tus libros. Obviamente, creo que uno de los más nuevos debe ser, sí, el que escribiste sobre el expresidente Chávez, que se llama Hugo Chávez, Mi primera vida. Mi primera vida. Sí, es un libro de entrevistas, de conversaciones con él, en el que Chávez cuenta esencialmente su primera vida. ¿A qué le llama su primera vida? Es la vida antes de ser presidente, antes de ejercer como presidente. El libro se termina cuando Chávez toma posesión por primera vez en febrero del 99. Entonces cuenta su infancia, que mucha gente no sabe que Chávez era un niño campesino, ¿verdad? Un niño muy pobre, campesino, un niño vendedor callejero de la economía informal, vendía unos dulces que hacía su abuela, absolutamente sin recursos, un niño que creció por consiguiente de una manera en la que pudo tener contacto con las realidades más humildes en América Latina, y luego evidentemente toda su carrera militar, la educación en la academia militar, todo esto lo cuenta él, y luego sus ambiciones políticas desde la insurrección, ¿verdad?, del 92, después del Caracazo del 89 y la llegada al poder. De eso lo cuenta él, es una especie, correcto, de autobiografía, ¿verdad? Bueno, tú eres un admirador de Chávez. Sí. Parece que ha hecho libros sobre Chávez y sobre Fidel Castro porque a los dos lo admira. No ha llegado, digamos, a auscultarlo ni a pelearte con ellos, sino que hacer algo. Bueno, a pelearme no, pero a no estar de acuerdo con todo, sí. Sí, claro. Ya. ¿Qué te pareció Chávez? ¿Y qué piensas, digamos, de que hoy día no exista Chávez? ¿Y qué puede significar ya la salida de Chávez de la influencia en América Latina que tuvo? Bueno, Chávez indiscutiblemente ha tenido una enorme influencia en América Latina, ¿verdad? Es decir, que no cabe duda de que Chávez abre un ciclo en América Latina, ya sea por influencia directa, porque Chávez no es un teórico, pero es una personalidad que al reflexionar sobre los cambios indispensables produce un efecto que no solo se traduce por lo que él va a llamar la revolución bolivariana, sino que la propia transformación que produce en su país va a ser vista con interés desde fuera, y finalmente después de él surgen otros modelos que no son exactamente copia de Venezuela, pero que sí se hacen sobre semejanzas con Venezuela, que es lo que pasa en Bolivia, en Ecuador, etcétera. Y hay que recordar una cosa, Chávez es el primer líder que quiere transformar radicalmente su país, que es elegido democráticamente desde Allende, desde la caída de Allende. Entre tanto, entre Allende y Chávez no hay ningún líder de izquierda, digamos, que llegue al poder democráticamente. Exacto, y que se lo permitan, en definitiva, ¿verdad? Durante todo ese tiempo no fue posible. Entonces, lo que fue posible con Chávez se materializó inmediatamente después con la elección de Lula. Lula es elegido 2 años después de Chávez, y también Lula llega con un proyecto de transformación moderado, pero llega con un proyecto de transformación, y luego... ¿Ayuda a Chávez a Lula a ganar la presidencia? Lula y Chávez, por ejemplo, se entendían enormemente, ya, pero cada uno con su vía. ¿Lo ayuda a Lula? ¿Crees tú que le sirvió en algo Chávez a Lula para ganar la presidencia? Bueno, le sirvió, por ejemplo, para naturalizar la idea de que la izquierda transformadora podía llegar al poder. Hay quienes dicen, y seguramente lo he escuchado muchas veces, el poder de Chávez fue el poder de la billetera. No, pero eso hizo, digamos, su capacidad de dar dinero a la candidatura de Lula, a poner a Correa en el poder en Venezuela, a poner y a mantener al presidente Evo Morales, que
Recordemos que antes ningún presidente duraba un año y ya creo que lleva casi 9. Casi 9 y muy popular y se presenta ahora en octubre y probablemente será reelegido. Sí, porque va todo dividido, digamos, va como con 5 candidatos en contra. Sí. Y obviamente... no, pero Bolivia es un éxito económico. Y lo está haciendo. Reconocido por todas las instituciones. Es un país que nunca tuvo estabilidad y que nunca tuvo estabilidad. Y eso lo ha llevado mucho. Y la gente cree en su moneda y no tiene el dólar como moneda, sino que tiene el peso boliviano y hay una enorme cantidad de reservas, por ejemplo, en divisas. Bolivia es una potencia cada día económica más importante. Sí, es un país muy estable, curiosamente. Sí. Sí. No, yo no creo que Chávez tuviese influencia únicamente por eso. ¿Eh? Y creo que en todo caso, para Lula no tuvo ningún tipo de influencia de esa naturaleza, porque Lula, no creo tampoco que la haya tenido para Correa, etcétera, pero en todo caso Lula tenía una trayectoria. Hay que recordar que Lula había perdido 3 veces las elecciones, se presentaba por 4ª vez y era un recurso muy apoyado por la sociedad, y él había también modificado su programa con mucha inteligencia, en particular en términos de realismo y de pragmatismo político, y gana. Y recordemos que cuando gana Lula hay la idea de que se va a permitir que Lula gobierne, va a haber un golpe de Estado, el riesgo país se va a hundir, etcétera. Y en realidad Lula ha sido, de todos los dirigentes de la historia de Brasil, el que más éxito económico le ha aportado a su país. Como decíamos antes, ha hecho salir 35 millones de brasileños de la pobreza. Ha creado, él es un hombre que no fue a la universidad y, como él mismo cuenta, creó 14 universidades, es decir, muchas más que los años que estuvo en el poder. Hizo mucho y reconoció obviamente el gobierno de Lula, pero ya vemos las manifestaciones en Brasil, no ha sido suficiente. Bueno, son manifestaciones de éxito, no de defecto. A ver, explícame eso. Sí, porque son manifestaciones no cuantitativas, sino cualitativas. La gente no se queja de que no hay escuela, se queja de que la escuela funciona mal. No se queja de que no hay hospitales, se queja de que el hospital funciona mal. Es decir, estamos en otra reivindicación. La gente que ha salido de la pobreza ya no está, ¿cómo diría yo?, disculpándose porque salió de la pobreza o agradeciendo porque salió de la pobreza. Está exigiendo como buenos ciudadanos que ahora que salió de la pobreza tiene también derecho a servicios de calidad. Ese es el problema que hay en Brasil. Es decir, un Brasil en el que al salir 35 millones de la pobreza hay que darle servicio a esos 35 millones. Quieren alojamiento, vivienda de calidad, quieren carreteras de calidad, ahora pueden comprarse un automóvil, quieren que precisamente la circulación funcione, quieren que sus hijos vayan al colegio, etcétera. Esa es la reivindicación. Los jóvenes quieren trabajo y quieren trabajo de calidad porque están bien formados. Los que han ido a las 11 o 14 universidades que creó Lula, pues ahora quieren empleo y quieren un empleo de calidad. Sus padres trabajaban en la informalidad, pero ellos quieren empleo. Ese tipo de protesta es la protesta que ha conocido Brasil últimamente. Vamos a ver un corte. Ay, estoy pensando que tengo un montón de preguntas por hacerte. No puedo preguntarte qué está pasando con Venezuela post Chávez. Aparentemente Maduro no tiene, obviamente, el liderazgo que tenía el expresidente Chávez. Preguntarte algo sobre Fidel, ¿no? Obviamente lo volviste a ver el año pasado. Lo vi el año pasado, sí. Después de hacerle el libro, volviste a verlo nuevamente, a la edad de 85 años, ¿no? Sí, ahora debe tener 87. 87. Vamos a ver qué tal viste la última vez a el presidente Castro. Y hablar tampoco un poco de comunicaciones. Ya volvemos. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. Te lo voy a decir en para que te quede claro. Con todas tus recargas prepago Claro desde $1, reganas siempre. Premios para renavegar, remensajear, rehablar. Y muchos regalos más que canjeas gratis en el asterisco 777 numeral. ¿Te quedó claro o te lo repito? ¡Hola, Reinaldo! ¡Hola! ¿Me regala una recarga? Sí, claro. Recargas Claro, para reganar siempre. Tu poder es Claro. ¡Claro que claro que sí! Y estábamos hablando de Venezuela y obviamente la pregunta es qué pasa después de Chávez, porque obviamente el liderazgo de Chávez era un liderazgo fuerte, a pesar que en Venezuela hay también una oposición fuerte, no, eso no se puede dejar de decir, claro. Pero Maduro no es Chávez. Y obviamente... No, yo creo que Maduro no es Chávez, pero tampoco pretende serlo.
Y por otra parte también, digamos, los líderes surgen en épocas concretas y un país en un momento necesita un tipo de líder y en otro momento necesita otro tipo de líder. Y yo creo que Maduro es el tipo de líder que necesita el país hoy, primero porque el propio Chávez fue quien vislumbró esta idea. Segundo, Maduro no pretende ser un líder carismático como era Chávez, un líder fundador como era Chávez. Maduro tiene una concepción mucho más colectiva del liderazgo. Se apoya en otras personalidades que han sido también muy importantes en la época del chavismo. Y aunque la oposición ha tenido tendencia a querer infravalorar la personalidad de Maduro, estamos viendo que pasa el tiempo y Maduro se impone. Y se impone precisamente gracias a sus dones de negociador, de conciliador. No nos olvidemos que no estamos viendo las protestas que se vieron muy fuertes hace un tiempo atrás, ¿no? Y en realidad sin utilizar la represión, ha utilizado más bien el diálogo, ha utilizado el recurso de UNASUR. No nos olvidemos que es un hombre que viene del sindicalismo, ha sido un líder sindical, un hombre acostumbrado a la negociación, un hombre que ha sido 8 años canciller, es decir, la diplomacia, y está realizando los objetivos por el momento que se ha fijado. Ganó las elecciones municipales en diciembre pasado y las ganó brillantemente con 11 puntos de diferencia. Por eso las protestas que surgieron un mes después no tenían base porque acababa de haber elecciones que nadie pone en causa. Y actualmente, por ejemplo, los grandes poderes financieros, que son los que en realidad llevan la batuta en este mundo, por ejemplo, están considerando muy positivamente a Venezuela. El riesgo país de Venezuela en los últimos 6 meses ha bajado de 45%. ¿Qué es lo que ha hecho Maduro para que eso cambie? Porque bueno, pues ha dado seguridad. Mira, en un momento en Venezuela se cortaba la luz constantemente, se iba el agua, etcétera. Eso ya no ocurre. Ha tomado medidas, ha nombrado a personas eficaces, está combatiendo la inflación, está combatiendo, por ejemplo, la multiplicidad de los cambios de la moneda, del bolívar, está atacando a los problemas con mucha seriedad. Maduro es un hombre que precisamente trabaja sobre la duración, trabaja sobre lo largo, y un hombre muy serio. Y en realidad los venezolanos están descubriendo la seguridad que da Maduro, que parece que no reacciona inmediatamente porque parecía a un problema. Todo lo contrario. Al principio parecía que era un hombre inseguro, sí, pero que no tenía liderazgo, que no sabía qué hacer. Exacto, pero mira, las guarimbas se terminaron, la inflación bajó, los precios están cada vez bajo control, lo que escaseaba cada día escasea menos. Ha pasado a acuerdos precisamente con Brasil, con Argentina, con la Unión Europea, y está llegando masivamente el aprovisionamiento en materia de petróleo. De igual manera, actualmente está estudiando el de hacer pagar la gasolina por su precio más real. Un precio un poquito más real, porque no tan regalado. El país es el país del mundo donde regalan la gasolina. Es más cara el agua que la gasolina. Claro. O sea, tú prevés, Venezuela, estabilidad. Estabilidad, y mira, te digo, son los mercados financieros lo que prevén la estabilidad y el progreso. ¿En esto que prevés, crees tú que va a terminar dejando libertad al líder opositor López? Seguro. Primero, que puede ser algo que le esté, digamos, molestando ahí políticamente. Ya no quedan estudiantes, o casi no quedan estudiantes que fueron detenidos. En un momento hasta se le reprochaba a Maduro de no tener más mano dura para terminar con esas protestas, y yo creo que ha hecho muy bien de dejar que esas protestas se expresen y se agoten y, en definitiva, cambiar el fondo estructural del país. Y, efectivamente, en algunas universidades hay que hacer reformas y las está haciendo. Bueno, en este momento va a cambiar de gobierno, lo ha anunciado ya. Cuba también está haciendo reformas. Cuba está haciendo reformas muy importantes. Una Cuba diferente. Sí. ¿Se está capitalizando Cuba o no? Bueno, no. ¿Se le puede llamar así o no? No, lo que se puede decir es que en Cuba está surgiendo la idea de que el Estado tampoco tiene por qué controlar 100% de la economía, ¿verdad? Y esto es lo que el último congreso del partido, y en particular el presidente Raúl Castro,
ha implementado con esta idea de modernización, actualización del modelo económico, ¿verdad? Con, en particular, la creación de la zona franca de Mariel, ¿verdad? Y también la nueva ley de inversiones extranjeras, que permite ahora a capital extranjero de invertir en muchos sectores, no en todos, pero en muchos sectores. Y se está creando lo que podríamos llamar un espacio para el mercado, indiscutiblemente. Y eso también interesa muchísimo a los inversores internacionales. Hemos visto también muchas personalidades estadounidenses reclamar el fin del bloqueo. Acabo de leer el libro de Hillary Clinton. De Hillary Clinton. ¿Qué dice Hillary Clinton? Al final de mi mandato fui a ver al presidente Obama y le dije, hay que poner un término al bloqueo a Cuba, que nos crea toda clase de problemas y que no sirve para nada. Y en esta Cuba de hoy día, ¿sigue teniendo influencia Fidel? ¿A quien viste hace un año? Fidel sigue siendo una personalidad muy respetada y muy querida en Cuba. Está con la mente muy lúcida, ¿no? Muy lúcida. Yo estuve allí, lo vi en diciembre pasado. Acababa de fallecer Mandela y él estaba escribiendo precisamente, estuve una tarde con él, estaba escribiendo un texto sobre Mandela muy bonito que luego publicó 2 días después y lo encontré efectivamente muy lúcido. Tú le reclamaste que no había escrito nada sobre Mandela. Exacto, sí, yo le dije, Mandela se murió hace 3 días, estamos y no esperando. He hecho nada. Estamos esperando, y dice, mira, precisamente estoy trabajando en el borrador y tal, ¿no? Y claro, él me dijo también, no, es que estoy sorprendido porque Mandela resulta que solo tiene amigos. Y entonces se pasó 27 años en la cárcel. ¿Quién lo metió en la cárcel? Entonces, y todo... Esta fue tu última reunión, ¿no? Sí. Aquí estamos mostrándola. ¿Esta fue? Ahí fue, absolutamente. ¿Sí? Esta es la casita donde él vive, una modesta casa en la periferia. Se hablaba de lujo, de que vivía en lujo, ¿no? Pues mira, ahí tienes el lujo. Es una casa de clase media, clase la que muy estaba media. En la foto anterior, ¿es su esposa? Es su esposa. ¿Es absolutamente, su sí, Dalia. Ya, es la esposa, Dalia la madre de sus 4 hijos. A ver si nos ponen, digamos, la foto. Sí, ella es Dalia. Sí, es Dalia. Una persona muy, muy fina, muy agradable, muy inteligente, que era profesora. Ya. Y ahí está Fidel muy vivo, se le ve muy bien ahí conversando. Y hablamos de todo, Nacho. ¿Fidel está de acuerdo totalmente con todo lo que está haciendo Raúl? Bueno, de eso no hablamos. No habla. Pero estoy convencido de que sí, ¿verdad? Que no. Que sí está de acuerdo, claro. ¿Que Raúl no pudiera hacerlo si no tuviera el visto bueno de Fidel? No creo, no, realmente no lo creo. Y yo creo que, mira, conociendo a Fidel, yo creo que Fidel es un hombre con una rectitud moral tal que si él dejó de gobernar, no se mete con el gobierno. Ignacio, si el neoliberalismo se ha flexibilizado, moderado, si los regímenes que eran de corte absolutamente estatista, como Cuba, se ha flexibilizado, moderado, ¿será que el mundo está entrando en una nueva etapa de flexibilización? Mira, donde, digamos, la extrema ya no quepan. Exacto. Aparte de algunos diputados que están surgiendo por Europa, ¿no? Pero aparte de eso... Bueno, mira, en Europa surgiendo la extrema derecha con una manera tan pujante, cosa inconcebible, ¿no? Pero digo que efectivamente, como se ha visto, digamos, los excesos de las dos posiciones, exceso en la estatización de la economía, exceso en el ultraliberalismo financiero, yo creo que sencillamente el sentido común, ¿verdad?, hace que vamos hacia una posición más moderada y que puede ser más constructiva, como lo estamos viendo hoy día en muchos países, tanto de América Latina como en países europeos, donde, por ejemplo, se está pidiendo que Alemania permita que haya un mayor crecimiento mediante dejarle mayor autonomía a los estados, como decíamos antes, para llevar a cabo una política de incentivos. Y en esta económicos. moderación, no sé si hablaste algo con el presidente Sánchez en relación a cómo visualiza él los cambios en El Salvador. No llegamos a hablar de ello. A eso. Me dijo que su preocupación sobre algunos temas, el tema económico en particular, y también el tema de la seguridad, era de avanzar mediante la concertación del conjunto de las fuerzas políticas, cosa que me parece muy razonable. ¿Es cómo se debe gobernar hoy día? Yo creo que es una manera de evitar conflictos inútiles. Tenemos que hablar algo de comunicaciones, si no claro. Los estudiantes de periodismo y periodistas que en este momento me están viendo me cortan el cuello. Y obviamente
me acuerdo cuando hablamos la vez pasada, tú estabas bastante preocupado por esto de la comunicación, sobre todo por la colonización de las comunicaciones, porque se estaban concentrando el poder de los grandes medios en pocas manos, pero junto con eso, digamos, estaba surgiendo fuertemente y ya estaba el fenómeno del Internet y las redes sociales. Yo creería que esto se ha democratizado y que estamos viviendo el mejor de los mundos que hemos conocido hasta ahora, el mejor de los mundos en materia de comunicación. De este programa, porque tú estás hablando y yo estoy preguntando, hay cientos de personas que están tratando de escribir al programa para que su opinión se conozca o su pregunta se conozca. Participación. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que nunca hemos conocido un periodo en el que cada individuo tiene ahora un espacio de libertad comunicacional tan importante. Eso no resuelve los problemas a nivel... ¿Pero ayuda en la política, en el manejo de la política? Y, bueno, ayuda en todo caso a que los individuos puedan expresarse y tener una capacidad de expresión que puede llegar a ser muy importante. Acuérdate de las primaveras árabes, es decir, hemos visto dictaduras caerse gracias a la posibilidad que han tenido las sociedades, hablo en particular de Túnez y de Egipto, de autoorganizarse gracias a las redes sociales. Cuando nos vimos en 2007, Facebook no existía, no existía Twitter prácticamente. Es decir, son cosas que han surgido hace muy poco tiempo y ya están cambiando nuestras sociedades. No cambian, digamos, en el sentido en que los grandes medios siguen existiendo, ¿verdad? Pero sí están creando nuevas comunidades. Si, por ejemplo, los facebookeros fuesen un país, serían un país de casi 1.000 millones de habitantes, ¿verdad? Como China. Como China, ¿verdad? Si los tuiteros fuesen un país, fuese una comunidad, sería un país de 650, 700 millones de habitantes, uno de los países más poblados del mundo. Tú hablabas que hoy día, más que países, hay comunidades. Comunidades. Y el Facebook es una comunidad. Es una comunidad, claro, que permite precisamente crear otro tipo de relación. Y los grandes medios hoy día tienen que integrar esta dimensión. Mira cómo hemos visto, entre el momento que nos vimos y hoy, han desaparecido centenares de periódicos. Algunos de los semanarios más célebres del mundo, como Newsweek, por ejemplo, desapareció. ¿Quién iba a decir hace apenas 6 o 7 años que iban a desaparecer grandes periódicos como hemos visto desaparecer en todos los países, en Europa y en Estados Unidos? Pero pareciera que la teoría que van a desaparecer todos tampoco es correcta. En un momento determinado se dijo que el medio escrito va a desaparecer. Claro. Como se dijo antes, cuando apareció la radio va a desaparecer y la radio sigue tan viva, y los medios escritos tan vivos y la televisión tan viva, se aumenta el espectro de medios. Yo he escrito un librito que se llama La explosión del periodismo, sobre el impacto de Internet en el periodismo, y es lo que afirmo, Nacho, como tú. Digo que esencialmente la historia de los medios es la historia de la superposición de los medios. Los medios se superponen. Cuando se inventó la televisión no desapareció el cine. Cuando se inventó el cine no desapareció el teatro. Cuando surgió el teatro no desapareció la ópera, que había sido una forma un poco más diferente. Bueno, y de igual manera, no es porque hoy Internet cree formas diferentes de comunicar o de informarse que van a desaparecer las formas anteriores. Lo que sí ocurre es que la densidad va a modificarse. No va a haber tantos periódicos como antes. Y va a haber una selección que se va a hacer, pero la prensa escrita se mantendrá indiscutiblemente. Como sé que este programa va a ser grabado por muchos estudiantes de periodismo que permanentemente, digamos, toman programas para poder analizarlo, ¿cuál es el mensaje que te gusta dejarle cuando viajas por el mundo a los periodistas o los estudiantes de periodismo? Mira, el mensaje es un mensaje de optimismo. Los buenos momentos para los estudiantes de periodismo son los momentos de ruptura, ya sea de ruptura política o ya sea de ruptura tecnológica. De ruptura política porque, por ejemplo, cuando cae una dictadura, aparece un espacio de libertad tal que surgen nuevos periódicos, nuevos medios, nuevas formas de expresión. Y es el momento para los jóvenes periodistas de expresarse. Cuando hay una ruptura tecnológica, la aparición de Internet, etc., también es el momento porque hoy un grupo de jóvenes periodistas pueden crear un diario digital sin tener que invertir unos recursos colosales como era absolutamente indispensable en el siglo precedente. Estamos en una era que permite precisamente a toda una nueva generación
apoderarse de las técnicas del periodismo y de hacer un periodismo nuevo con las técnicas nuevas. Es la gran oportunidad para los jóvenes periodistas de hoy. Ignacio, ¿eres tuitero? No, tuitero no, porque me toma demasiado tiempo. Pero soy facebookero. Facebookero. ¿Y te pueden encontrar? Sí, claro, en Facebook. Como Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet. Vamos al corte y después del corte volvemos con sus comentarios y sus preguntas gracias a esta revolución tecnológica. Ya volvemos. El último segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Con tu tarjeta de crédito, tener lo que siempre has querido está a la vuelta de tus sueños. ¿Cómo es nuestra gente? Algunas son como las telas que le encantan amarse, llenas de ilusiones y de entusiasmo. Porque eres así, en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito creamos lazos contigo. Por eso estamos siempre a la vuelta de tus sueños, se tejen nuevas ilusiones. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Buenas noches, Francisco Bonilla. Señores, muy buenas noches, gusto de saludarles. En efecto, ha estado bastante interactiva la comunidad en el ciberespacio. En Facebook, a través de las redes sociales, dice Celina Pineda Dubón. Hoy estuvo acá en Santa Ana, en la universidad, nos dio cátedra, que son los medios de comunicación, una gran ponencia. Saludos. Sí, es un lujo de invitado. Me gusta su sencillez para dirigirse al público, dice Celina Pineda Dubón. Nassim Jared dice, no hay que satanizar la privatización. Privatizar es ser más eficiente en todo. Lógico, tiene un costo, pero vale la pena por un desarrollo sostenible y bien direccionada, no la corrupción que caracteriza tanto a gobiernos de izquierda y de derecha. La burocracia limita el desarrollo, plantea Jared. Dice Juan Carlos Sura, bueno, lapsus de silencio, Ignacio Ramonet está en debate con Nacho, muchas gracias PTV por traer ante las cámaras a semejante personalidad, plantea el señor Juan Carlos Sura. Emilio Monterrey dice, el mayor logro del neoliberalismo ha sido empobrecer a los países ricos y hacer paupérrimos a los pobres, plantea Emilio Monterrey. Herbert Flores dice, se eligen democráticamente y se instalan como dictadores empobreciendo al pueblo. Cristian Flores dice, qué bonito se lee, pero es mejor ver la realidad de ese país, siendo tan rico, está entre los 8 más pobres del mundo, referente a la afirmación sobre Venezuela. Dice Raúl que hable sobre el rumbo del periodismo en América Latina, estructuras de poder y concentración de medios. Rafael Mengíbar dice, el periodismo objetivo e investigativo sobre la realidad ha contribuido a la pacificación y desarrollo de las naciones. Hay mucha más interacción, pero bueno, nos quedamos con esas para continuar con el señor Ramonet. Ok, no hay que satanizar la privatización. Y por otro lado habla de la corrupción de los gobiernos. Y que de alguna forma la privatización tiene que ver con esa corrupción de los gobiernos. Bueno, yo creo que no hay que satanizar nada, ¿verdad? Por principio. El problema de las privatizaciones, ¿cuál es? Depende de lo que se privatiza. Cuando un Estado, por ejemplo, nacionaliza sectores que no son de su incumbencia, se puede entender que haya privatización. Recordemos que Estados Unidos, el presidente Bush, por ejemplo, nacionalizó a la General Motors, porque estaba, y ahora se ha vuelto a privatizar. Entonces, en ese caso sí, pero en general cuando se privatiza la salud o se privatiza la educación, entonces se le está retirando a los que no tienen nada lo poco que tenían. Cuando un pobre no tiene nada, pues tiene la escuela gratuita. Cuando un pobre no tiene nada, aún tiene el dispensario donde puede ir a curarse. Si eso se privatiza, al pobre le quitan lo que tiene. Entonces, muchos servicios públicos es el patrimonio de los pobres. Privatizar los servicios públicos, eso es lo que yo creo que no siempre es bueno y ni siquiera eficaz. Cuando la señora Thatcher privatizó el metro, por ejemplo, de Londres, fue cuando más accidentes hubo, porque algunas empresas no son tan eficaces como dicen que lo son. Al contrario, lo que piensan es exclusivamente en ganar aún más dinero y estirar en términos de seguridad hasta que se producen rupturas. Entonces, creo que no hay que satanizar nada, evidentemente, pero
las privatizaciones no siempre han sido un éxito, y en particular las privatizaciones masivas a las que asistimos, por ejemplo, con Sánchez de Losada en Bolivia o con Menem en Argentina, fueron desastres sociales absolutos. Si se ha regresado sobre ello no es por capricho ni ideología, es porque sencillamente el país había dejado de funcionar. En el caso del neoliberalismo, alguien escribió diciendo que solamente enriquecía a los más ricos y empobrecía a los más pobres. Pero te pregunto también, ¿no hay nada que haya dejado el neoliberalismo? Mira, hay pocas cosas positivas. ¿Qué es el neoliberalismo? Entendámonos bien, ¿verdad? No son las privatizaciones, no solo son las privatizaciones. Hay que recordar, Nacho, a propósito de las privatizaciones, que no se habían hecho nunca en la historia. En la historia no hay ejemplo de privatización. Se empezaron a hacer en los años 80, por primera vez en la historia. La propia palabra se inventó en ese momento. Luego, quería decir que no había una práctica, que había como una prevención hacia aquello. Y, por otra parte, lo que llamamos neoliberalismo es esencialmente el hecho, como yo decía antes, que los mercados financieros están desregulados y que todo les está permitido. Esto no ha producido nada positivo. Lo único positivo que ha producido es el súper enriquecimiento de los que ya eran muy ricos, ¿verdad? Okay. Tenemos 3 minutos, me dicen que me están avisando. ¿Venezuela pobre? Y no, todo lo que se ha hecho, ¿no es uno de los países más pobres? No, en absoluto, es una estadística inventada. Venezuela para nada está en los 8 países más pobres del mundo, para nada. Es un país cuyo nivel de vida lo sitúa, digamos, entre los 40 países cuyo nivel de vida medio por habitante es entre los más elevados, no cabe duda. ¿Dónde está el error entonces de haber creado ese nivel de inseguridad que Venezuela nunca lo vivió? Bueno, mira, yo conozco Venezuela desde hace bastante tiempo, he conocido muy bien al presidente socialdemócrata Pérez o... ¿cómo se llama? Andrés Pérez, Carlos Andrés Pérez. Conocí muy bien a Carlos Andrés Pérez, conocí al presidente Rafael Caldera, sí, también. Es decir, mucho antes de que llegase Chávez al poder, escribí reportajes sobre... Y la inseguridad era ya un tema muy preocupante en Caracas. Recuerdo que en el año 78, 79, yo hice un reportaje, estábamos 20 años antes de Chávez, en aquel momento asesinaban a unos 10 conductores de autobús por mes en Caracas. Había un sentimiento de terror y de pánico por la inseguridad. No se creó. Lo que podemos reprocharle, digamos, a los gobiernos bolivarianos es de no haber puesto fin a la inseguridad. Ahí sí, hay un reproche legítimo, pero la inseguridad no empezó con los gobiernos bolivarianos. Bueno, alguien quería que hablara un poquito más de periodismo, lástima se nos fue el tiempo, algo hablaste en el bloque anterior. Tremendamente agradecido que esté nuevamente conmigo, Ignacio. Muchas gracias, Nacho, es un placer conversar contigo. Obviamente un gusto conversar con alguien que tiene una visión del mundo con tanta inteligencia elaborada como lo haces tú. ¿Cuántos libros al final? No alcancé. Bueno, una veintena. Pero lo que podemos recomendarle a los estudiantes de periodismo es mi último libro, La explosión del periodismo, ¿verdad? La explosión del periodismo. Se encuentra fácilmente. ¿La teoría más o menos de qué trata? Bueno, se trata del impacto de Internet en el campo del periodismo y cómo ha producido una serie de cambios a la vez negativos y positivos. ¿Está aquí a la venta en El Salvador? Se puede encontrar en todo caso en Amazon y en toda América Latina está circulando. Bueno, gracias. 20 libros. 20 libros. Gracias por esos 20 libros. Gracias. No me leí algunos de ellos. Nuevamente, gracias, Ignacio. Amigo televidente, también gracias por su sintonía. Los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Buenas noches.